Muy bien, vamos a dar continuación a este primer Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos con el panel Propuestas del sector privado para fortalecer la infraestructura logística, portuaria y las zonas francas en Colombia. Participan los doctores, a quienes invito por favor nos acompañen. Nicolás Uribe, consultor en asuntos públicos y columnista. Manuel Herrera, gerente de Zona Franca La Cayena. Diego Vargas, gerente de Zona Franca Bogotá. Ricardo Román, gerente Sociedad Portuaria Palermo. Juan Ricardo Nuero, Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. La moderación estará a cargo de Mariana Sánchez y Juan David Barbosa de la firma Pose Herrera Ruiz. Doctora Sánchez, adelante, bienvenidos todos. Bueno, en primer lugar, les queremos dar las gracias a Carolina y a Edgar por la invitación. Estamos muy contentos de compartir panel con 4 empresarios que representan en nuestro sentir a la industria portuaria y de zonas francas. Y la idea en este panel es proponer, es tener un diálogo constructivo con gente que está más que involucrada en los sectores sobre los que ha girado este Congreso, y tener conclusiones y propuestas concretas que nos lleven a ser más competitivos. La idea es charla, vamos a hacer unas preguntas Juan y yo. Vamos a comenzar un poco con el tema portuario. La ley primera pues es la ley de puertos y ha estado entre nosotros desde hace más de 25 años. Es una ley que ha sido útil, muy útil. Ha sido la ley que a través de las concesiones ha generado toda la inversión durante los últimos años en el sector portuario. Ha incentivado y ha motivado el apetito del sector privado para invertir en puertos en Colombia, y lo que vemos hoy en día es que hay situaciones que han cambiado y que tienen que ser consideradas por el gobierno y por las entidades de política pública para generar algún tipo de cambio en algunos temas. Hay tendencias que son reales, la tendencia a los megabuques, todo el tema de apetito en la cuenca del Caribe por inversiones portuarias. Tenemos una importante competencia en zonas muy cercanas a nuestro país. Ayer Hamburgsud hablaba de las integraciones de las navieras que son una realidad, y todo ello nos lleva a preguntarnos qué necesitamos como industria portuaria. Hay que hacer cambios, hay que ajustar temas que están actualmente vigentes, y es un poco lo que les vamos a preguntar a nuestros 2 panelistas portuarios hoy. La idea es girar el panel en 3 ejes temáticos. Uno es el de regulatorio y de política. Hablaremos también de temas operativos y finalmente del relacionamiento entre puertos y zonas francas para llegar a las conclusiones. Juan, no sé si quieras añadir algo respecto a la idea es tener realidad. un diálogo, o sea, y ahí básicamente vamos a estar conversando de un lado y a otro entre puertos y zonas francas. Para cerrar el panorama, pues como ustedes saben, pues el tema de zonas francas es un sector exitoso. Nos envidian de otros países por nuestra cultura de zonas francas. Básicamente es un sector y es un régimen que ha permeado toda la economía del país, y por eso pues finalmente también vamos a cerrar con un contexto y un panorama que nos va a dar Nicolás. Y pues finalmente es un sector exitoso, y es un sector básicamente que en la práctica, para todos los efectos, los desarrollos en infraestructura, porque este también es un tema de infraestructura, pues son casos de éxito. Pero ¿qué retos tenemos? Y es donde vamos a entrar, como decía Mariana, en esos ejes que les vamos a preguntar. Tenemos el reto, pues, o sea, de siempre el llamado de una reforma tributaria,
tenemos pues finalmente ahorita ha pasado desapercibido, pero en junio nos va a evaluar otra vez la Organización Mundial de Comercio, nuestro examen quinquenal de políticas comerciales, con lo cual uno debería estar alineado, porque el problema y lo que le pasa a este régimen que nos envidian y es exitoso es que cada cierto tiempo es como viene el coco, o sea, viene y ¿qué va a pasar? O sea, viene la OCDE, vienen los TLCs, viene la reforma tributaria y pues parte de lo que estamos hablando es que necesitamos continuidad para todos estos temas. Y en la continuidad, pues finalmente está el tema del reto que tenemos para el próximo gobierno, la carta al niño Dios, de querer continuar siendo zonas francas y de que se nos prorrogue la calidad de zonas francas. En ese sentido, ya le devuelvo la palabra a Mariana, que va a empezar con unas preguntas. Hemos preparado unas preguntas donde nuevamente la idea es poder al final dar ese pronóstico o esa carta al niño Dios, vuelvo y reitero, que necesitamos para el próximo gobierno con independencia del que sea. Bueno, comencemos si les parece entonces con temas netamente portuarios, con Juan Ricardo y con Ricardo. Digamos, la primera discusión pensamos que es importante que se genere alrededor de qué políticas quieren ustedes o qué políticas ven ustedes necesarias en temas portuarios, de una manera, digamos, general. Como ven un nuevo plan portuario, el tema del Plan Nacional de Dragados, que evidentemente es algo que está encima de la mesa de los portuarios. ¿Cómo ven ustedes el tema de la contraprestación económica actual impuesta por el COMPES 2013? Si quieren también podemos hablar algo de desarrollo fluvial y de puertos fluviales. Entonces pues los dejo para que nos eduquen y nos cuenten un poco cómo ven ustedes el tema. Bueno, gracias. Pienso que lo más oportuno, lo más indicado es comenzar por el tema de infraestructura, que es lo que más impacto tiene en la eficiencia de la cadena logística, que es lo que a todos nos interesa. Y lo primero es mencionar cuáles son esas obras de infraestructura que el país necesita. Nosotros somos un puerto que estamos en el Caribe y por lo tanto pues son mucho más sensibles a esas necesidades. Y la primera que quiero mencionar es el Canal del Dique en Cartagena. Hay unas obras que son perentorias para la logística nacional, que son las obras de mitigación ambiental y de impacto de sedimentos a la bahía de Cartagena. La bahía de Cartagena en 15 años, si no se hace nada, se va a sedimentar. O sea, se acabó el comercio exterior en la bahía de Cartagena. Es un proyecto que está muy adelantado, tiene los estudios fase 3, licencias ambientales. Hay que buscar el compromiso del gobierno nacional de que incorpore los recursos para tal fin. Segundo, la navegación del río Magdalena. Para Cartagena, en el caso de Puerto Bahía, el 80% de los volúmenes que mueve vienen por río. El 90% de la carga que se mueve en Colombia, en el río Magdalena, llega a nuestro terminal. Pero en enero, febrero y marzo se para casi en una totalidad, casi un 70% la carga del río. O sea, uno no puede tener una cadena logística, una vía de transporte que se paralice 3 meses al año. Eso no funciona, porque usted tiene que tener unos camiones al lado 9 meses del año para reemplazar esos periodos de sequía. Y adicionalmente, pues obviamente las obras, y lo digo por Barranquilla, Barranquilla debe tener una draga permanentemente fondeada y atendiendo las emergencias de forma inmediata. A nosotros nos llegan aquí a Cartagena y a Santa Marta llegan permanentemente todo el año buques a aligerar la carga que iba para Barranquilla. Entonces, para ser justos con todos necesitamos que haya una eficiente y una adecuada infraestructura para desarrollarnos como terminales, que grandes inversiones hemos hecho. Dentro de esas grandes inversiones que hemos hecho, claramente no sobra mencionar que desde el año 91 con la ley primera se hablaba del COMPES de expansión portuaria. Y maravilloso, ya vamos para 30 años de expansión portuaria, y en algún momento dado ese tema de la expansión toca pararlo porque hoy hay una sobrecapacidad en los puertos del Caribe, y entiendo que en Buenaventura también, que acá mi competencia, Ricardo Román de Palermo, los dos sabemos que hay veces que viene una embarcación camino a Colombia y no sabe si va para Barranquilla o para Cartagena, porque estamos llamando nosotros el uno al otro a ir negociando para seguir bajando tarifas.
el cliente nos utiliza y faltando 50 millas náuticas decide que va para el terminal de Palermo, o para Puerto Bahía, o para los otros que están en Barranquilla o mismo Cartagena. Entonces, existe una evidente sobrecapacidad portuaria que va a seguir durante los próximos 6, 7, 8 años mientras sigue creciendo el comercio exterior. Entonces hay que revisar, y una invitación al gobierno, revisemos las políticas de expansión portuaria porque está bien la competencia, que es otro tema que traigo enseguida. Las tarifas han bajado en los últimos 6 años en un 50%. Una tonelada de acero, desafortunadamente a mí no me tocó esa época, yo entré cuando ya había bajado, pero una tonelada de acero en el año 2014 la cobraban a $12 y hoy está a 6. Pero en el 2013 se sacó un COMPES, donde se estableció la contraprestación portuaria, sobrecarga variable, maravilloso, pero la fijaron. Entonces dijeron que una tonelada de acero o de break bulk, de carga suelta, iba a pagar 53 centavos por tonelada. Entonces 53 centavos por tonelada, cuando estoy cobrando 12 centavos, es el 4%. Entonces uno dice, bueno, del facturado bruto del terminal. Entonces uno dice, es alto. El 4% es alto, pero como bajó la tarifa al 6%, dejaron fija en los 50 centavos, entonces ya es el 9%. Entonces los terminales portuarios que manejamos carga general, y lo mismo pasa con contenedores, la fijaron en $12 cuando se cobraban $160, ahora están cobrando $80 y los $12 ya se duplicó la incidencia. Entonces estamos hablando de un sector que está sobre regulado, sobre tributado, si la palabra existe, se duplicaron porque bajaron las tarifas a la mitad e indexaron a la inflación americana las tarifas portuarias. Otro punto importante que es preocupante, que toca modificar, es que la ANI está interpretando un concepto de la Corte Constitucional, o una interpretación de la Corte Constitucional, donde dice que los terminales portuarios, una vez hacemos la primera prórroga, por 20 años adicionales ya no podemos seguir haciendo prórrogas sucesivas. Entonces, si yo tengo que hacer una modificación a mi contrato ahora, que lleva 11 años, por decir, o lleva 10 años, o 7, pero toca hacer una prórroga ahora de 20 años adicionales, ya no tengo derecho a hacer prórrogas. Entonces, ¿qué van a hacer con el terminal? Durante los 20 años siguientes no podemos hacer inversiones porque muchas veces el plan de inversiones de los terminales no se logra amortizar en los siguientes 20 años, necesitan más de 20 años. Entonces, si ya uno cae en ese periodo de la última prórroga, los inversionistas pues nos quedaremos 20 años sin invertir un peso adicional porque no tenemos más años, y la única forma que el Estado nos puede retribuir y amortizar las inversiones es con tiempo. Entonces es un tema nuevo que es bastante preocupante. Y ya voy a cerrar. Otro tema muy preocupante es que si por algún motivo uno encuentra un nuevo negocio en el terminal y ese negocio o una carga nueva la quiere comenzar a explotar el terminal de esa forma, le toca modificar el contrato porque dicen que es una modificación sustancial al contrato. Cuando uno dice, bueno, pero si ya la contraprestación está amarrando la nueva carga que llegue, ¿por qué nos amarran a tener que hacer un otro sí? Y hacer un otro sí, un contrato de concesión, es muy complicado. Perfecto. Ricardo, tú ahorita cuando estábamos preparando, muchísimas gracias Juan Ricardo, nos mencionabas también el tema de las inversiones, y Juan Ricardo aquí lo menciona, la importancia y finalmente de claridad sobre el manejo, pues o sea, finalmente de las inversiones portuarias. Sí, bueno, correcto. Buenas tardes a todos, y también agradeciendo la invitación a la ANDI y a la Cámara Marítima, a Carolina y a todos los que estamos aquí. Definitivamente el tema de las inversiones es algo pues, que preocupa, como bien lo mencionaba Juan Ricardo, porque es todo el plan comercial y las inversiones, los inversionistas están basados en el retorno de esa inversión y el tiempo en el cual se va a tener. Claramente hay unas inversiones que uno hace inicialmente y uno tiene, los 20 años podrían ser suficientes o se termina de recuperar hacia el final de ese periodo y con una extensión se podrían recuperar. Pero los terminales no se hacen en el primer año antes de empezar a operar, sino que se van haciendo a medida que el plan comercial va avanzando.
Y a medida que pasan los años es necesario tener una ampliación de muelle, hacer más bodegas, hacer otra serie de inversiones, nuevos equipos, modernizarse. A medida que van cambiando el tamaño de los buques, es necesario invertir en, no sé, en el caso de las terminales de contenedores, unas nuevas grúas que tienen una inversión bastante alta, y asimismo uno va invirtiendo en tecnología y otra serie de inversiones que ya cuando estás al final del periodo de la concesión ya empiezas a tener las dificultades de tener ese retorno. Entonces ya empieza uno a dudar si hace esa inversión, y mucho más si no sabes si la concesión va a ser ampliada o vas a seguirla operando. Entonces es ahí donde tenemos que tener una claridad de esas reglas de juego con el gobierno en los nuevos COMPES que se hagan, para que esas inversiones sean avaladas en el tiempo necesario que permitan uno hacerlas. En el caso, por ejemplo, de nosotros de Palermo Sociedad Portuaria, las inversiones que nosotros deberíamos de llevar a la fecha han sido duplicadas. Incluso nosotros vamos más del doble en inversiones, y eso está dado por el tema comercial y de crecimiento de nuestra terminal, no impuestas por el mismo contrato de concesión. Pero al final, si uno va a hacer una nueva prórroga, te van a exigir otra vez inversiones, y las inversiones no deben estar exigidas, sino tienen que ser dadas por el mismo manejo comercial y de crecimiento que están dando en el terminal. Entonces, yo creo que ese es, coincido con Juan Ricardo, que es un tema de preocupación, porque son inversiones muy altas, muy altas. Hacer una línea de muelle hoy en día te puede estar costando fácilmente unos 60.000, 80.000 dólares por metro lineal. O sea, si tú necesitas hacer, para un buque Panamá, hacer 250, 300 metros de muelle, ya estamos hablando de unas inversiones de casi 12 a 15 millones de dólares, que recuperarla en un periodo, y más con el agravante de las tarifas, es algo que no nos da la tranquilidad para hacer esas inversiones. Yo quiero también retomar en la pregunta inicial, hablar un poco de los planes de dragado, nacionales de dragado, porque en ese punto que mencionas es muy importante que esos planes que están bien hechos, que se han venido trabajando concertadamente, la ANDI ha jugado un papel protagónico junto con otros gremios, y se ha logrado tener ese plan. Pues ese plan debería continuar, debería iniciar, no importa cuál es el gobierno que está de turno, porque eso también es algo importante. O sea, cuando cambian los gobiernos, sobre todo en un periodo electoral, uno tiene la incertidumbre de qué va a pasar con este plan que se desarrolló, y yo creo que es algo que nosotros deberíamos propender para que eso siga adelante y no se paralice y no se pierda todas las inversiones que se han hecho. Y asimismo sucede con las inversiones anunciadas cuando son responsabilidades también del gobierno. Tenemos el caso del Río Magdalena, que lo mencionaba también por encima Juan Ricardo. Estamos pendientes de una APP que desafortunadamente pues no salió. Todos estábamos confiados de que iba a salir, estuvo andando un tiempo, y finalmente, por todos los problemas que conocemos, tuvo que caducarse, pero también pasó un tiempo muy largo mientras se definía si iba o no una nueva APP. Esa nueva APP, ahorita hace un mes el presidente dijo que sí iba, y empieza uno a correr para lograr todo el proceso y que se haga en los tiempos que deben hacer. Si todavía no tenemos pues certeza de cuándo sale y si se va a hacer y qué va a pasar en el siguiente gobierno. Entonces, eso es un tema que a nosotros nos preocupa, porque muchas de esas inversiones que hablamos están hechas basadas en esos planes comerciales. Nosotros en el clúster que estamos desarrollando tenemos una nueva concesión, que es una facilidad fluvial. Esa facilidad fluvial que nos va a permitir hacer todo el transporte multimodal que está al frente de nuestra zona franca, que vamos a poder tener esos ahorros logísticos de poder hacer el transporte vía río y poder incentivar y aumentar el volumen, que no solamente sea líquido, Juan Ricardo. Tenemos que buscar la carga seca en el río Magdalena en menos del 1% del total de la carga que se mueve. El 99% es hidrocarburo. Entonces no podemos tener un río que es poco navegable, pero que además no logramos encontrar esas eficiencias
logística en las cargas que se mueven. Nosotros, si tuviéramos un río navegable todo el tiempo del año, estuviéramos en unos costos logísticos 30% menos de los que hoy tenemos, y esa va a ser la única forma que nosotros seamos competitivos globalmente, porque hoy en día no es solamente la competencia interna, sino la que tenemos de llegar mucho más barato a otros países. Entonces, gran parte de los ahorros que se hacen en zonas francas, y seguramente ahorita lo van a mencionar, se pierden también por los costos tan altos que tenemos logísticos. Entonces, es muy importante tener esa navegabilidad en el río para ser competitivos, que se hagan y se logre esa APP, y lógicamente dentro de esa APP tiene que haber una draga permanente que si está en Barranquilla, el día que Cartagena la que necesite está aquí al lado, y el día que Santa Marta la necesite está aquí al lado, y Buenaventura también. Pero sabemos que uno de los que más hemos sufrido hemos sido Barranquilla. Entonces quería complementar con esa parte. Ricardo, muchísimas gracias. Y retomando ese tema, ahora para Diego y para Manuel, pues hay 11 millones de metros cuadrados disponibles en zonas francas. Y aquí la pregunta sería, ¿qué tiene que hacer y qué se debe buscar en la política de zonas francas? Porque las zonas francas son un régimen, pero también es una política, tiene que ser una política. Debe tener el próximo gobierno para atraer inversiones. Bueno, muy buenas tardes, Juan, y todos los compañeros del panel. Quisiera aprovechar con la venia de Álvaro, primero destacar este excelente congreso que estamos llevando. Un saludo muy especial para Edgar y Carolina, los organizadores. Estamos en un foro a la altura de los puertos y las zonas francas del país. Quería hacer en primer lugar ese reconocimiento. Sobre tu pregunta, yo creo que este gobierno y el gobierno que venga en el futuro va a tener que hacer una lectura muy detenida sobre varios temas de geopolítica actual. Uno de esos temas es el que tiene que ver con las medidas que nos está imponiendo nuestro principal mercado y socio estratégico comercial, que son los Estados Unidos. Me refiero a la imposición, a la disminución de la tarifa corporativa de renta, que oscila ahora en Estados Unidos entre un 21 a un 0%, y que va a generar, o que posiblemente va a generar, que las inversiones que actualmente tenemos en el país, que habíamos logrado captar a través de todos los instrumentos de promoción, pues puedan retirarse. Igualmente me hago referencia a la negociación de los tratados de TLC que está haciendo Estados Unidos con aquellos países donde tiene una balanza comercial deficitaria. Es importante mirar eso, porque eso nos va a determinar también las políticas a seguir con los instrumentos de comercio exterior que tiene el país, ¿sí? Las barreras arancelarias que está imponiendo a ciertas subpartidas, pues pueden afectar el mercado. En ese sentido, si se mira de manera global el tema y avanzamos sobre la discusión netamente local sobre si la competencia de las empresas es al interior del país, y la famosa discusión sobre tarifas diferenciadas, pues lo que vamos a tener que hacer como país es tener instrumentos como las zonas francas, instrumentos de competitividad. Y esos instrumentos de competitividad, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que creería yo que deberíamos proponer como partida de este panel al futuro gobierno? Uno, que nos garanticen las brechas de competitividad en materia fiscal, bien sea con la tarifa reducida de renta, o si la tarifa de renta ordinaria del país va a disminuir, que se mantengan pues las brechas cercanas hoy a un 40% en la tarifa que tenemos, para que podamos seguir atrayendo inversión, como lo hemos hecho hasta el momento. Lo segundo es que se mantengan las políticas
de las normas de origen para la producción de bienes fabricados dentro de una zona franca en cualquier tratado que se siga negociando en el país, porque eso nos permite acceder a los mercados extendidos que están, digamos, desarrollando estos tratados de libre comercio y con ello a las preferencias arancelarias, que es lo que tenemos que hacer en buena parte para lograr que la balanza comercial crezca y crezca a nivel de las exportaciones. El tercer elemento es el que ha replicado la ministra de Comercio y que de buena fe hemos entendido los empresarios y que ciertamente se ve reflejado en nuestro último decreto 659, que es la simplificación. La simplificación en cuanto a agilización de trámites y procedimientos a las transacciones de comercio exterior que hacen nuestros usuarios. ¿Por qué eso es importante y por qué debe seguir ahondando ahí? Porque tenemos que acortar las brechas de competitividad en materia logística y eso lo hacemos cada vez que mejoramos las normas en términos de simplificación. Ahora, trayendo a colación un tema que mencionaba la doctora Claudia hace un rato, los empresarios somos corresponsables del tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los empresarios? Y que en buena parte ya lo practicamos en las zonas francas del país, generar los aspectos de sostenibilidad para las empresas. Y cuando hablo de aspectos de sostenibilidad me estoy refiriendo a que en las zonas francas naturalmente se generan economías de escala y clúster para que las empresas sean más competitivas. Y vamos a tener que seguir hablando en las zonas francas de temas tan importantes como el trabajo decente, los temas de medio ambiente, la generación o autogeneración de energía, temas que impactan directamente a la industria y a la sostenibilidad de los negocios. Creo que esos 4 temas son los que debería mirar un futuro gobierno. Muchísimas gracias. Y Manuel, no sé si quieres añadir algo y también concentrados en qué deberíamos de pensar que es un nuevo gobierno y olvidar y empezar a futuro. Sí, muchas gracias. También felicitar a Edgar, a Diego por este evento tan excelente. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Diego. Quisiera agregar un par de temas. Uno, temas buenos que ha hecho este gobierno, por ejemplo, el tema de comunicación permanente entre el sector privado y gobierno cuando se toman decisiones públicas de competitividad. Yo creo que el próximo gobierno debe seguir esta misma tónica del gobierno actual y resaltar algún par de temas que comentó Bruce ayer en la apertura, y es que se haga un COMPES en el que esté en zona franca y todos los centros de distribución y producción. Yo creo que eso es una herramienta que podría fortalecer esa comunicación permanente privada-gobierno. Y otro tema que también se solicitaría también es de alguna forma en el Comité Intersectorial o Comisión Intersectorial de Zonas Francas el privado también tenga participación. De esta forma yo creo que se fortalecería mucho el tema de estar muy pendiente de todas estas políticas públicas de competitividad. Y un tema adicional importante es que el próximo gobierno como política de Estado debe quitar la concepción que siempre se tiene de que las zonas francas son destructores, son generadores de déficit fiscal. O sea, nada más alejado de la realidad. Digamos que hay cifras elaboradas técnicamente que han demostrado totalmente el éxito de las zonas francas a nivel de generación de empleo, generación de inversión no solamente local sino extranjera, que es muy importante. Se han convertido en verdaderos polos de desarrollo y han demostrado que son un buen negocio para el país. Hay unos estudios técnicos que han realizado que por cada peso que hay de incentivo tributario se generan 3 pesos más para el país. Estas son cifras contundentes que de alguna forma el próximo gobierno debe tenerlo claro y nunca más ponernos en riesgo permanente cuando vienen futuras reformas tributarias. Yo creo que tenemos que mirarnos eso como una política de Estado. Todo lo que está pasando a nivel global, Estados Unidos con una decisión presidencial se convirtió en una zona franca. Tenemos que proteger estos espacios de competitividad que están demostrados que son exitosos. Muchísimas gracias. Pasando ya ahora al siguiente eje, que es el tema operativo, y pues es una pregunta abierta para los 4. Pues hay un tema
en el decreto 2147, modificado recientemente, que es el rol de los puertos y el usuario operador y o usuario industrial en la obligación de traslado de la carga. No sé si ustedes tienen, o sea, aprovechando que estamos acá, una posición al respecto y entender cómo vamos a coordinar, porque pues finalmente la ventaja de este panel es que vemos que tenemos que estar coordinados. Mira, pues no sé si sea prudente contextualizar ahí un poco, Juan, el tema. A lo que hace referencia, Juan, es que actualmente en la nueva legislación que tenemos, o en la legislación modificada de zonas francas, quedó una disposición que dice algo así como que cuando el transportador o agente de carga internacional finalice su responsabilidad con la entrega de la mercancía en puerto, el usuario operador o los usuarios calificados, es decir, los usuarios industriales de las zonas francas o de las especiales, deben ir a recoger la carga. Ese es como el problema que se está planteando allí. Y yo ciertamente todavía no, y para ser franco, no acabo de entender esa disposición. ¿En qué sentido? Yo no sé si, por ejemplo, allí lo que hay es una gran oportunidad de desarrollar un negocio de transporte que no teníamos antes habilitados como usuarios, dado nuestras restricciones de exclusividad que teníamos en virtud de la ley 1004, y que ahora pues entonces tengamos que salir a volcarnos a ese tema. O si por el contrario lo que existe es una gran amenaza para realizar un tema que si nos lo imponen obligatoriamente, pues no vamos a tener la capacidad de hacerlo. Por ahí un amigo me contaba que cuando llega un buque a granel, ¿sí?, de los que entran por ejemplo a Palermo, en promedio necesita entre 300 a 350 volquetas para descargarlo. Y entonces yo me pregunto, viajes. Entonces yo me pregunto si una imposición de esta se pone alegremente por decreto y cómo la hace. Es decir, frente a eso, mi opinión es que esto realmente es más que una obligación, es una opción que se le está otorgando a los usuarios para desarrollar ese, digamos, transporte en ausencia del propietario de la mercancía o en ausencia del importador, quien realmente por lógica sería el que debería ir a recoger esa carga. Si no fuera así y fuera una obligación, y ese es todo el tema de discusión, pues habría que hacer debates muy amplios en torno a temas como quién paga el costo de los fletes, quién le paga al puerto la operación portuaria y el almacenamiento. Yo no entendería que sea el usuario operador que no tiene, entre otras, ningún relacionamiento con la carga. Nosotros no somos depósitos, nosotros cumplimos un rol de control aduanero. Entonces me parece que allí es uno de esos aspectos que hay que reglamentar para aclarar. Ricardo. Sí, ahí el tema que quisiera complementar es, en el tema sancionatorio, es quizás lo que más preocupa, pues. Lógicamente, estos nuevos cambios generan oportunidades y son las que hay que desarrollar, pues, siempre y cuando eso no vaya en detrimento de la operación y el negocio per se, tanto de los puertos como de las zonas francas. Y yo pues no pienso que debe haber un retroceso en lo que ya estaba claramente establecido. Y en el caso de los puertos, en el momento del anterior decreto aduanero, teníamos una situación que los DTA solo podían durar 5 días, o tenías hasta 5 días para cumplirlo. Y cuando no se cumplía, pues la sanción era para el puerto, que es algo ilógico. Si tenía una ineficiencia el transporte o el cliente y el DTA no se cumplía en los 5 días, tenías una sanción, una multa al puerto. Y en el nuevo decreto aduanero, en el 390, se logró subsanar eso, se logró, y luego de varias negociaciones y mesas
se logró pues, que se redactara de una mejor manera y ahorita lo tenemos para el tema de los usuarios operadores y en la zona franca. Entonces, eso es algo que hay que tener un entendimiento de la operación y se debe reglamentar de una manera que permita ser operativo, que permita ser rentable y que la responsabilidad sea de quien contrate, porque si a la zona franca le va a llegar una mercancía que trae un cliente y el que la va a llevar es el cliente, pues es la persona que debe hacer la contratación del transporte y debe velar que los tiempos se cumplan en lo establecido y no recibir una sanción por algo que en ese momento no está operando. Si uno es el que sí está haciendo esa operación, pues ahí sí ya es un tema diferente y se tiene uno que especializar en temas logísticos y operativos. Entonces yo no pienso que todos estos nuevos estatutos aduaneros, todos estos nuevos decretos, todas estas nuevas leyes deben ser para una mayor eficiencia, deben ser para mejorar y no un cambio de reglas que son los que nos generan estas incertidumbres, nos generan temas comerciales y ya los estamos viviendo. Por ejemplo, en el nuevo decreto el 390, en el anterior, los depósitos habilitados podían estar en una zona no adyacente y así se hicieron negocios, construcción de depósitos habilitados, DALI o los CDLI que ahora se llama, y en el nuevo decreto pues ya no pueden ser no adyacentes, sino que tienen que ser continuos adyacentes. Y ese nuevo cambio, cuando hay negocios andando, cuando hay ya contratos establecidos, son los que generan una preocupación bien grande que deben ser previamente discutidos y deben ir en continuidad de lo que ya está establecido. No, muchísimas gracias, Ricardo. Ese es el tema de las homologaciones, o sea, con un tema y un precedente que es, los primeros que se homologaron fueron los centros de distribución y han sido los únicos. O sea, y eso es un universo muy chiquito y fue más de un año. Entonces, pues ahora es cómo van a venir las otras homologaciones. Y ahí viene una pregunta, Manuel, siguiendo con el tema de la nueva legislación de zonas francas, de la nueva regulación de zonas francas, que finalmente pues solamente hasta el 1 de diciembre del otro año, o del otro gobierno, pues vamos a tener completamente en vigencia, igual que la regulación aduanera, que debería volver a discutirse y modificarse, o sea, de cara al nuevo gobierno, o pues finalmente es mejor simplemente esperar a que todo se implemente. Sí, no, definitivamente el nuevo decreto ha sido muy positivo, trae más de 50 cambios muy positivos. Obviamente es escalonado en el tiempo y en la medida que se vayan cumpliendo estos tiempos vamos a ir observando los beneficios para la operación de la zona franca. Sí me gustaría resaltar dos temas importantes que deben definirse prontamente. Uno es el tema de las prórrogas. Definitivamente tenemos que delimitar cuáles van a ser las condiciones de las prórrogas en un sentido positivo, porque esto va a dar un mensaje muy claro de estabilidad jurídica y confianza inversionista. Ayer escuchaba que ya estamos próximos a entrar a la OCDE, creo que nada más falta que el Consejo o el directorio lo apruebe y una decisión positiva iría en la dirección correcta. Una dirección positiva en la aprobación de las prórrogas iría en la dirección correcta. Entonces, digamos que eso para mí o para nosotros como gremio de zonas francas es fundamental que se delimite y se defina positivamente las prórrogas de las zonas francas. Hay algunos temas, digamos, menores que también pueden mejorarse, pero digamos que eso entraría en una discusión que hemos tenido muy positivamente tanto con el Ministerio como con la DIAN. Pero hay un reto importante y el reto es del Estado, es implementar tecnológicamente. Si no se hace la implementación tecnológica, estaremos abocados a otra prórroga y no podremos prontamente ver los beneficios que el nuevo régimen trae. Digamos que yo resaltaría esos dos temas como fundamentales, pero resaltando que el nuevo régimen es muy, muy positivo. Bueno, muchísimas gracias. Diego. Yo quisiera complementar ahí el tema desde el punto de vista normativo, porque se ha destacado mucho en este evento. Es fundamental que complementemos la posibilidad del e-commerce para importación. ¿Y por qué es fundamental? Porque digamos, por lo menos el 60% de los
960 empresarios que tenemos se dedican a alguna actividad asociada a la logística, al almacenamiento de carga o el servicio a la carga, ¿sí? Y si el e-commerce está creciendo a las tasas que nos expusieron en el panel de ayer, pues esto es una necesidad para el país, ¿sí? Creo que ese es un punto que hay que trabajar y complementar, que hizo falta en el decreto. Y lo otro, pues acompañándonos de los puertos, es que es hora que una normatividad tan madura como la que tenemos en zonas francas tenga un rango de ley para que haya una mayor estabilidad jurídica en el tema, ¿sí? Pasemos de los decretos a las leyes y que esas leyes se nos permita ahora en la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, yo lo dejaría como una propuesta, que existe intervención del aparato productivo, del sector privado. ¿Para qué? Para copiar unos temas que ya se vienen trabajando regionalmente, que dinamizan el sector, ¿sí? Haría esas Sí, no, gracias, propuestas. Diego. Juan Ricardo y Ricardo, pues hablando, cuando estábamos preparando, pues hablábamos de la necesidad de coordinación institucional y pues finalmente de la necesidad de sinergias. Ricardo mencionaba 6 reportes a 6 entidades donde puede ser prácticamente lo mismo. ¿Qué propondrían ustedes para mejorar esa coordinación interinstitucional? Diego mencionaba el tema de la presencia del sector privado, de un representante del sector privado en la comisión que aprueba las zonas francas y que va a dar las prórrogas de las zonas francas. ¿Ustedes qué propondrían o cuál ha sido su experiencia en fomentar para el próximo gobierno esa coordinación? Pues el tema, pues nosotros tenemos nuestro vínculo contractual con la ANI y Palermo y los terminales de Barranquilla tienen su vínculo contractual con Cor Magdalena. Y más o menos rigen las mismas, los contratos son espejo y se acogen a lo dispuesto por la ley portuaria y los decretos que estén regulando en el momento. Pero yo insisto, el tema más de interrelación con el Estado, nosotros, pues nuestra contraparte contractual es la ANI y eso funciona porque tenemos una interlocución válida ahí. El tema de fondo aquí es que los puertos estamos compitiendo entre nosotros, pero además compitiendo con los puertos del Caribe. Entonces, mientras nosotros estamos bajando tarifas, las navieras se están consolidando, el poder de negociación de las navieras es cada día mayor. O sea, son 4 grupos grandes navieros que están tomando control de distintos terminales con un poder infinito de negociación y nosotros no tenemos cómo defendernos, porque nuestra contraparte contractual nos está aplicando reformas tributarias una tras de otra. Entonces, como les decía, la contraprestación se duplicó en 4 años. Desde el COMPES pasado que lo pusieron hasta hoy, las tarifas bajaron a la mitad y la contraprestación variable incrementó al IPC o al índice de inflación americano. Entonces, un poco, Juan, yo a lo que voy es, esto es un sector muy delicado, esto es un sector que ya está en un crecimiento exponencial como lo fue, esto es un sector que al gobierno le toca acoger y proteger. Y toca revisar el tema de contraprestaciones, toca revisar la flexibilización contractual para poder sobrevivir a lo que se está viniendo o lo que se vino. Les digo, las tarifas bajaron a la mitad, maravilloso, seguimos compitiendo, seguimos siendo eficientes, nadie se está quejando de que el sector portuario colombiano, de hecho el sector portuario es más eficiente que muchos en la región, pero facturando la mitad, los volúmenes no han crecido de manera significativa. Entonces yo lo que quisiera un poco dejar es, si hay una interlocución, está la ANI, hablamos con ellos, están presentes, hay control, hay seguimiento, pero sí se necesita que acompañen con políticas de que es un sector estratégico y al cual hay que propender para que se mantenga. Igualmente, dejemos esas ganas de que hay que seguir creciendo y que entonces las mediciones del sector es qué tanta inversión siguen haciendo los puertos y aumentando capacidad cuando la demanda sigue inclusive siendo la misma, nos la están quitando los países vecinos. Es un tema que yo invito al próximo gobierno a que se debe revisar con cuidado. Ricardo.
Sí, complementando lo que dice Juan Ricardo, aquí hay un tema bien importante y es las comunicaciones. Y yo creo que si estamos en la cuarta revolución industrial y el mundo va tecnológicamente avanzando tan rápido, deberíamos de nosotros poder tener esa misma interacción con las entidades que nos vigilan, que nos regulan, que nos piden información, y que creo que es a lo que se refiere la pregunta. Hoy en día, pues, cuando nosotros pasamos los reportes de movimiento de toneladas, de número de vehículos que ingresaron y toda esta información que nos piden casi que mensual, es la misma información que piden diferentes entidades, que no se la comparten entre ellos y que muchas veces cuando las cruzan hay inconsistencia, uno no entiende por qué, si es la misma que uno pasa para todos, y entonces lo llaman a uno para conciliar y para mirar cuando debería eso, incluso muchos de esos bienes son unos formatos en Excel o unos formatos en PDF que uno los tiene que llenar en el Word y después volverlos a enviar, donde allá me imagino que tienen que digitalizarlo y una persona ingresarle, y ahí es donde uno tiene todas esas diferencias, pero es la misma y esa información que debe poder ser compartida no se comunica entre ellos, y eso es, por poner un ejemplo, pero en términos de tramitología, permisología, es aún más engorroso la situación para los temas portuarios. Hoy en día tienes que tener una interacción con más de 19 entidades para hacer algunos trámites, y no tenemos lo que quizás necesitamos, que es una sola autoridad portuaria que donde nos ayude uno a poder con ellos comunicarse y que ellos sean los que interactúen con todas estas entidades. Entonces, en el momento que hay un cambio en las operaciones o tienes un nuevo negocio, que ya tienes el cliente interesado, de pronto te piden que tienes que modificar tu plan de manejo ambiental o tu licencia, pero para hacer eso tienes que modificar el reglamento técnico de operaciones, que lo debe revisar la DIMAR, para que la DIMAR lo revise, la ANI o Cormagdalena te tienen que dar un visto bueno, pero para eso después tienes que ir aquí en el caso de Cartagena al EPA, y el EPA te dice no, que primero te diga Cardique y después te devuelves al EPA, y en Barranquilla tenemos que ir a las otras autoridades, que es Cormagdalena, Corpamac, y empieza uno a ir de un lado para otro y te demora 6 meses en un proceso que todavía no sabes cuándo va a salir, y el cliente se aburrió y se fue. Porque es que, y te digo, a veces hasta con contratos en mano. Entonces hay muchas, y no puedes hacer trámites simultáneos. O sea, si tú tienes un trámite que necesitas, no le puedes enviar la información a la DIMAR, la otra información a la DIAN, la otra información a las autoridades ambientales o cualquiera de estas entidades, sino que tienes que tener primero una, luego de que tengas la respuesta te piden la otra. Entonces, hoy en día yo creo que estamos faltos de una verdadera autoridad portuaria que, entre otras cosas, sea la que mire todo el tema comercial, porque si Juan Ricardo hizo una gran inversión en tanques aquí en Cartagena, pues no, de pronto una expansión portuaria que te hagan otro terminal con 8 tanques más, pues no es necesario cuando tú todavía no los tienes a full capacidad y tienes una potencial expansión para construir otros más. Entonces, ese es un tema que hay que mirar comercialmente, la viabilidad de los nuevos proyectos y cuál es la carga a la que ellos están aspirando movilizar para, de esta manera, sí permitir un desarrollo portuario adicional. Y lo decíamos hace un rato, lo decía Juan Ricardo, todos los terminales, yo creo que hoy en día tenemos una capacidad en exceso de movilizar mayores cargas, y de todas maneras, en el caso de ser necesario, hay posibilidad de hacer nuevas inversiones y hacer nuevas expansiones. Todo esto debe estar regulado y debe haber una excelente comunicación entre todas las entidades, tanto de nosotros hacia ellos como entre ellos mismos, y yo creo que ahí, utilizando todos los temas tecnológicos hoy en día, y donde cada vez es más fácil hacer las cosas, hoy en día si tú quieres hacer un mercado lo puedes hacer rápidamente en una aplicación y en media hora te llega a la casa y no tuviste que salir, y así tiene que ser el e-commerce, así tiene que ser todos los negocios, y la facilidad para que los temas de comercio exterior sean cada vez más ágiles. Nosotros leemos los reportes de competitividad, y cuando mencionan, por ejemplo, el puesto que estamos en el mundo, en el puerto, estamos en el puesto 96 a nivel mundial, y hemos disminuido. Pero tú te das cuenta que los puertos hoy en día, sobre todo los de Colombia, somos muy eficientes.
Tú descargar un buque de 30.000 o 35.000 toneladas de maíz que lo descargas a 7.000, 8.000 toneladas día, eso, los que no están mecanizados, los que están mecanizados a 12.000 o se descargan un portacontenedores en tiempo muy rápido, ese no es el problema es cuánto dura la mercancía dentro para nacionalizarla, para salir, para ser distribuida. Ahí es donde está la situación bastante compleja, y si tienes que inspeccionar una carga, entonces te toca esperar hasta el siguiente día, que sea luz día, no por la noche, y si es festivo, entonces hasta el martes. Entonces empezamos a tener unas deficiencias en toda la cadena logística, que ahí no es donde está el problema, y nosotros vemos que ese problema siempre está en la famosa última milla. Ahí es donde también tenemos que enfocarnos, donde todos los eslabones de la cadena estén sincronizados y tengamos una excelente comunicación para poder ser más eficientes y competitivos a nivel global. Ricardo, muchísimas gracias. Pasando ahora sobre el tema del relacionamiento entre zonas francas y puertos colombianos. Manuel, básicamente hay un tema, y es parte, pues, o sea, de poner sobre el tapete, la relación entre zonas francas y centros de distribución logística internacional. ¿Deberían armonizarse esos incentivos o qué expectativa ustedes tendrían? Y eso lo hablábamos también, pues, finalmente con Ricardo y con Juan Ricardo. Sí, el incentivo que se tiene hoy en día es que todas las mercancías que sean de procedencia de un ciudadano del extranjero o una compañía del extranjero tienen el beneficio que no están sujetos al impuesto de renta. Ese beneficio, digamos, lo tienen hoy los puertos, y la respuesta es sí, tiene que armonizarse, y armonizarse por lo alto, no por lo bajo. Es decir, las zonas francas también deberían tener ese beneficio, y es una solicitud que se ha hecho en varias reformas tributarias y no se ha acogido. Nosotros, digamos, en zonas francas tenemos unos usuarios de servicio que perfectamente pueden prestar este servicio, y se podría potenciar mucho más esta gestión logística dentro de las zonas francas. Entonces la respuesta es sí, hay que hacerlo. No entendemos la racionalidad por la cual no se ha aprobado, y también lo que comentaba un poco Diego, sería una forma también, en la medida que el e-commerce siga introduciéndose en las zonas francas, sería un tema para potenciarlo y promocionarlo mucho más. Entonces la respuesta definitivamente sí, tenemos que armonizarnos por lo alto con los puertos en ese sentido. Y pues básicamente le preguntábamos, pues, hoy en la mañana con Juan Ricardo, el tema de las infraestructuras logísticas. O sea, y hablábamos con Diego, es un reto definir qué es eso de las infraestructuras logísticas especializadas. Y ahí viene el tema de qué esperamos, porque, pues, o sea, parte de lo que se va a encontrar el nuevo gobierno es con una cantidad de definiciones que todavía no han tenido y no han sido aterrizadas. ¿Ustedes tendrían alguna opinión sobre eso? ¿Qué esperarían de esas infraestructuras logísticas especializadas? Pues, Juan, conceptualmente, pues por supuesto uno tiene que compartir la definición que por ahí tenemos en algunos COMPEX y en la nueva regulación aduanera, y es un deseable que todos los instrumentos de comercio exterior pudieran confluir bajo unos, digamos, estímulos comunes para todos. Pero mientras no haya una reglamentación que especifique en qué consiste eso, cómo se come y qué hay que invertir, pues es muy difícil su aplicación. Yo creo que mientras permanezca insinuado, como hasta ahora lo está, en la legislación aduanera sin desarrollo alguno, pues va a ser muy poco probable que alguien lo aplique. Ricardo, ¿algo? Para mí el tema de las infraestructuras especializadas, quizá a nivel práctico, es quizás lo que hoy estamos desarrollando en Palermo Sociedad Portuaria, que es un clúster logístico. En ese clúster no solo tenemos la terminal logística, una terminal de líquidos, tenemos la zona franca, tenemos parque industrial y tenemos otras opciones para el cliente que puede llegar y hacer su negocio, importación en el puerto, hacer transformación en la zona franca, puede hacer un centro de distribución dentro del puerto, puede también entrar a unas necesidades que hayan en el parque industrial, y esa yo creo que es la visión donde todo confluye y haya esa facilidad logística cercana con todos los beneficios que puede haber para ser competitivo. Al final
lo que todos buscamos y lo que estamos en este negocio es la gran efectividad logística, eficiencia y poder llegar a los mercados, por lo menos la industria aquí colombiana, con una ventaja competitiva y aprovechar todo lo que está pasando a nivel internacional. Ayer en una de las presentaciones que veíamos, por ejemplo, de Martín Gustavo, se van a presentar por todo el tema que está pasando entre Estados Unidos y la China, unas necesidades donde Colombia fácilmente puede ser ese país originador que puede surtir esas necesidades que allá se van a llevar, sí, aquí adentro, dentro de la zona franca, con unas buenas condiciones logísticas eficientes y todos los beneficios que el gobierno, si se lo propone pues como meta, y aprovechando que tenemos nuestros tratados de libre comercio, vamos a poder llegar a esos mercados y se va a poder impulsar. Y ahí las infraestructuras es donde pues ya está dada, se puede potencializar y se puede atraer un mercado hoy inexistente. Podemos hacer una invitación a muchas fábricas que estaban en China o en países cercanos para que se establezcan acá y desde aquí atender esos mercados internacionales. Bueno, y ya para darle la palabra a Nicolás, para empezar a redondear, ¿qué más haríamos para proponer una integración entre régimen franco y los puertos? Ustedes dentro, pues, o sea, lo que hemos dicho, ¿cuál serían esas propuestas que quisiéramos llevar? O sea, si tuviéramos, y vuelvo con la carta al niño Dios, básicamente, ¿qué sería lo que deberíamos de el gobierno entrante entrar y realizar en los siguientes 6 meses? Pues yo creo que se debería profundizar lo que ya estamos haciendo. Ya llevamos el régimen franco a las sociedades portuarias y con ello impactamos directamente el desarrollo de la infraestructura portuaria que estaba requiriendo el país, ¿sí? Y ciertamente a mí me parece que el gobierno ha planteado unos temas muy interesantes para los puertos, con todos los incentivos para atraer los equipos productivos, ¿sí? Bajo régimen franco, incluso para utilizar esos activos productivos aún por fuera de la zona franca, que es una excepción extraordinaria y posible hoy. De hecho, esta nueva legislación que acaba de salir el 17 de abril, el gran avance, a mí me parece, fue haber matizado la famosa exclusividad. Le dio un sinnúmero de negocios al instrumento. Y por supuesto con ello a los empresarios, estoy llamando más allá que las zonas francas, porque pues comenzamos a matizar temas así. Entonces, seguir profundizando el tema, volcar, llevar todos los incentivos de zonas francas a los puertos, ¿sí? Igualar esos factores, por ejemplo, el tema tributario de los distribuciones físicas que se hacen desde los puertos, que está en beneficio del país, diría yo. Y ya para concluir, pues finalmente, en materia, Diego, y este es un tema, en materia sancionatoria, parte, pues, o sea, finalmente de la entrada en vigencia el 1 de diciembre del otro año va a ser ya un régimen sancionatorio para zonas francas, para puertos en el 390. ¿Qué deberíamos de buscar consolidar en nuestro régimen sancionatorio? Bueno, pues yo sé que esta es una respuesta que puede que no compartan muchos, porque pues hoy tenemos un régimen sancionatorio extenso en materia de zonas francas. Tenemos infracciones desde la parte administrativa por los comportamientos que tenemos que cumplirle al Ministerio de Comercio, y tenemos infracciones relativas a nuestra condición de operadores de comercio exterior. Y a eso multiplicado cuando actuamos como importadores o exportadores en algunos casos, pues hay para escoger de todo en materia de sanciones. Lo cierto es que a mí me gustó el cambio que se dio. Se sanciona severamente
el contrabando, con lo cual estamos de acuerdo en la zona franca. Sancionen severamente con la imposición de multa, con el retiro de los contrabandistas. No los toleramos dentro de las zonas francas. Nuestras estadísticas demuestran eso. Yo lo hablo en nombre propio en una zona franca de Bogotá, donde en los últimos 5 años hemos hecho más allá de 2.500.000 operaciones de comercio exterior y tan solo tenemos 12 infracciones formales, es decir, por documentación, 0 por contrabando. Eso es un mensaje contundente para el país. Las zonas francas son puertos seguros, fue nuestro anterior lema, y yo creo firmemente en eso. Entonces, a mí me gustó el régimen sancionatorio, se volvió pues mucho más casuístico, pero al ser casuístico pues se tipifica, digamos, en la norma los casos en donde lo pueden castigar a uno o no, y como diría el doctor Ramiro Araujo, pórtese bien y no le pasa nada, haga negocios en la zona franca. Entonces, me gustó. No sé si tiene algún comentario. Si no, pues, o sea, finalmente yo creo que ya para darle la palabra a Nicolás y que nos aterrice cómo debería ser ese día a día, no sé, Mariana, si tú tienes algunas conclusiones. Básicamente, lo que uno oye de puertos es una urgente necesidad del gobierno de entender la situación actual, la oferta y la demanda para poder proceder a tomar decisiones. Y obviamente la situación de ciertos factores de los cuales han hablado Juan Ricardo y Ricardo, que necesariamente deberían conllevar a la toma de decisiones. Palabras que me llamaron la atención: flexibilización y retribución. Necesariamente el entendimiento del dinamismo del sector portuario por parte del gobierno es el que lo llevaría a tomar ciertas actitudes y decisiones para que, por ejemplo, temas como las modificaciones lógicas y las inversiones lógicas en un sector dinámico, pues puedan hacerse de manera dinámica, valga la redundancia. Y el otro tema que también preocupa es cómo se está retribuyendo esa inversión y cómo tiene la seguridad del puerto de realizar nuevas inversiones sin el miedo lógico de una terminación del contrato, sin una posibilidad de extensión, sin perjuicio de la sentencia de la Corte Constitucional, tengo que decir, y obviamente con una contraprestación que parecería que no es muy benéfica para el sector. Adicionalmente, resaltaron dos cosas para que el próximo gobierno tenga en cuenta. Uno, el Plan Nacional de Dragados, que es una necesidad no solo para el tema marítimo, sino para también el tema fluvial, y la recuperación del río Magdalena como una vía lógica para poder aprovechar todos los recursos que tiene Colombia en términos de logística y transporte. No sé si me faltó algo, Juan y Ricardo. ¿Es más o menos eso? Sí, yo no quisiera dejar pasar, digamos, la oportunidad, ya que le vamos a la palabra a Nicolás, y además de que Nicolás es un buen vocero y lo va a hacer aún más, de resaltar los proyectos de infraestructura principales, como lo vemos nosotros desde el Caribe. Las obras del Canal del Dique, lo cual está poniendo en riesgo la vida portuaria de Cartagena. En 15 años no hay entrada de buques oceánicos a la bahía de Cartagena. Segundo, navegabilidad del río Magdalena. Ricardo, si ustedes ven, Santa Marta dentro de un año entregan la concesión para la operación del tren de Chiriguaná hasta el puerto de Santa Marta. O sea, Santa Marta va a tener tren hasta La Dorada. Ese no se seca el río, ahí no importa que llueva, eso va a tener un tren en 18 horas, una carga sale de Santa Marta y llega a Bogotá. Entonces, nosotros necesitamos también competir con nuestro río, y el río tiene que ser competitivo, y no es solo para hidrocarburos, estoy totalmente de acuerdo contigo, para todo tipo de carga. Y por último, las obras de logística hacia el Caribe, pues obviamente todo el sistema carretero que está contratado y en ejecución, y que efectivamente se terminen cuanto antes esas obras que son fundamentales para la competitividad del Caribe.
Y un último punto también para Nicolás es el tema de la coordinación interinstitucional. El reclamo, por llamarlo de algún modo ahorita, es las diferentes ventanillas por donde los puertos tienen que pasar para la toma de una decisión. Entonces, eventualmente el estudio de una entidad que pueda controlar y regular eso de manera centralizada parece ser también una de esas listas del niño Dios, como dice Juancho. Bueno, Nicolás, y entonces, y yo para ya darle la palabra, ¿por qué nos cuesta pensar, o qué es y por qué no podemos tener concesiones de 80 años y prorrogar automáticamente lo que está funcionando? Gracias, Juan David, a Edgar por la invitación, y un poco lamento decirle que no lo voy a aterrizar, sino que voy a elevar tal vez la discusión a algo así como 30.000 pies de altura. Un poco para tratar de acoger todas las preocupaciones que ustedes tienen, que en última se resumen en condiciones objetivas de competitividad, para llevarlas a una cosa que yo veo como consultor empresarial alrededor de temas políticos, regulatorios y demás, y como analista político, a lo que denominaría las condiciones simbólicas de competitividad. Y ahí me voy a mencionar un tema que creo que es el más importante, que además tiene hoy, ahí sí, materialmente un representante en la contienda política electoral de los próximos 8 días. Y es que en Colombia ha venido haciendo carrera desde hace un tiempo para acá la idea de que la riqueza es casi que inmoral y que quien construye patrimonio, amplía negocios y hace riqueza en Colombia, básicamente lo hace porque a alguien es que se lo ha quitado. Por esa razón es que cada cierto tiempo y a medida que venimos adentrándonos en la deliberación tributaria, de plan de desarrollo y demás, empieza uno casi que a retrotraerse a discusiones de hace 500 años como esa que les digo, hace 200, cuando empezaron a descubrir que a punta de altruismo pues no se construye riqueza. Como decía Adam Smith hace 200 años, pues nosotros no comemos carne gracias a la benevolencia del carnicero, sino por cuenta precisamente de sus egoísmos, de sus entusiasmos y de sus anhelos. Pero resulta que es muy complicado construir condiciones materiales de competitividad si no existen condiciones simbólicas de competitividad. Si cada vez que vamos a defender a los empresarios resulta que un incentivo para la productividad, para el comercio, para la inversión, es lo que ustedes se demoran en denominar más rápido de lo que uno lo busca en Google con el nombre de gabela. Aquí todo se volvió una gabela. Y la manera de expresar y de mostrar y de crear condiciones para la inversión se percibe entonces ante la opinión pública como si se estuviesen creando gabelas sistemáticas, indefinidas, injustas y en contravía de las necesidades de otros para promover sectores que no necesariamente son estratégicos o que de todas maneras se promoverían para determinados sectores por cuenta del egoísmo de quienes los promueven. En ese escenario es que uno debe, a mi juicio, analizar todas las demandas que ustedes hacen alrededor de estos sectores. Una nueva ley de zona franca, por ejemplo, sería de gran importancia, y nosotros con Edgar, que las hemos defendido con tanto ahínco en el Congreso de la República, vemos la dificultad que existe, por ejemplo, para expresar la importancia que esos encadenamientos productivos, la importancia que la cantidad de empleo genera para esas regiones. Ustedes en zonas francas generan más de 300.000 empleos, 930 de empresas de unos tamaños que sin duda son los que más y mejor impactan a la economía nacional porque generan sustrato democrático que soportan las instituciones. Y la verdad es que cuando se levanta el primer político a decir es que eso es una gabela, parecemos acomplejados defendiéndonos de una acusación de una supuesta inmoralidad que no hemos cometido, cuando todo lo contrario es lo que hacen empresarios que como ustedes se esfuerzan todos los días para, como decía tal vez usted, pelear con 17 o 19 entidades para lograr hacer lo que quieren hacer, que es construir riqueza para que el Estado luego tome parte de ella y pueda distribuirla entre quienes menos tienen. Y ese contexto es un contexto complejo que hay que también evaluar y tener en cuenta para precisamente lograr que esa carta para el niño Dios se pueda concretar con el próximo gobierno. Un gobierno que va a llegar
en una situación de estrechez fiscal complicada y en donde probablemente va a tener que aumentar más impuestos a la base para lograr construir incentivos a la productividad, cosa que en el largo plazo se permita, por supuesto, aumentar ingresos fiscales y garantizar un aumento del empleo. Pero si no le facilitamos al gobierno un clima político adecuado, va a ser muy complicado llevar de la resolución y del decreto a la ley lo que necesitan en materia de estabilidad de las zonas francas. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para explicarle al Estado o al gobierno en un escenario hipotético, a partir, por ejemplo, de las encuestas, que un gobierno no va a tener que darle nuevos incentivos a las zonas francas o mantenerlos, a hacer y permitir las prórrogas cuando vamos a tener una bancada de al menos 25 personas que creen que las zonas francas son favores amigos del presidente de turno, y cuando quien lidere esa bancada en el Congreso, como quedó en la reforma constitucional, va a ser quien pierda las elecciones en segunda vuelta? Es decir, es un escenario de una dimensión política y simbólica importante en donde las empresas tendrán que acometer lo que tienen que hacer desde el punto de vista empresarial, pero anotar una tarea adicional para hacer viable políticamente todos sus anhelos frente a la expansión de esta alianza de puertos y zonas francas, de extensiones de los beneficios o de los instrumentos de las zonas francas al régimen portuario y demás. Y desde esa perspectiva, por supuesto, hay dimensiones de naturaleza política, pero también prácticas. Y es que en este país expresar que los empresarios dan empleo, pagan impuestos, no evaden, parece ya no ser suficiente para convencer a políticos que más bien le echan el ojo a 13 o 14 millones de personas que están fuera de los beneficios de un sistema económico que parece que no representa nada para ellos. Luego, uno a veces tiene que empezar también con nuevo gobierno, empezar también a romper unos paradigmas sobre los cuales ha venido trabajando, que pueden ayudarle a ese nuevo gobierno a hacer lo que uno propone que hagan precisamente con uno. Y esto tiene que ver, como por ejemplo, acabar con esa idea de que aquí hay empresas que pueden tener bajo perfil. El bajo perfil, lamentable o afortunadamente, no sé, ha llegado a su fin. Las empresas todas en su zona, en su región, respecto de sus stakeholders, de a quienes influyen, todas tienen alto perfil. Y un mensaje de comunicación, un trino, un mensaje de texto, un mensaje de algún actor político relevante, termina subiendo el perfil a quien nunca optó por contar efectivamente qué era lo que hacía en virtud de esos instrumentos que la ley y el Estado le brindó para que generara riqueza y para que generara condiciones y para que generara recursos que el Estado finalmente usa luego para redistribuir. Nosotros estamos hace rato, a mi manera de ver, y no tiene que ver con este gobierno, sino es un escenario que se viene cocinando, en la idea de que el Estado es el que produce la riqueza y por eso, lamentablemente, el Estado tiene que quitársela a los particulares, que no son los particulares los que terminan dándole algo en virtud de su trabajo y demás al Estado, sino que es exactamente a lo contrario. Y por eso yo creo que, entendiendo que eso existe, entendiendo que hay quienes promueven abierta y reiteradamente, esto ya no es un secreto, es una realidad, la sustitución de nuestro modelo económico, teniendo en cuenta que hay 13 millones de personas que hoy no obtienen absolutamente nada de nuestro modelo de desarrollo, hay que hacer algo, y ese algo es algo que tienen que hacer empresarios exitosos como ustedes, que tienen sobre todo cosas que mostrar, sobre las cuales le permitan a los políticos que vienen, que tendrán que responder al interés general, pero que también tendrán que responder a los debates de naturaleza política, la idea de que crear instrumentos de inversión, crear condiciones para que la plata llegue a Colombia y no se vaya para otro lado, y crear alternativas y posibilidades para sectores como los de ustedes vale la pena. En un entorno y en un clima de opinión en contra del empresariado y en contra de la generación de riqueza, es complicado persuadir no solamente al Ejecutivo o al Congreso, sino también a los jueces, que cada día hacen más gravosas las condiciones para los empresarios por el solo hecho de ser empresarios, estableciendo, por ejemplo, obligaciones que no les competen o que no les son propias. Y por eso yo sí creo que aquí hay un ejercicio importante que hay que hacer, y es al liderazgo político hay que hacerle un importante acompañamiento del liderazgo empresarial, sin complejos, sin ambigüedades y sin eufemismos,
contando todo lo que el sector privado hace por el país, por la generación de empleo, por el pago de impuestos y por la generación de oportunidades. Y solamente de esa manera va a ser posible que todos los deseos que ustedes tienen y todas las expectativas que ustedes han construido alrededor de la llegada de un nuevo gobierno para seguir profundizando un régimen importante como el de zonas francas, para mencionar un tema nada más, llegue felizmente a término. Para terminar, simplemente quiero compartir, por ejemplo, un ejercicio que adelantaron en Chile, asociado precisamente a la interpretación que hicieron un grupo grande de empresarios sobre la pobre imagen que tiene el sector empresarial que tenía el sector empresarial frente a los demás chilenos. Y acordaron adelantar una serie de actividades, no solamente con naturales a la actividad empresarial de pago de impuestos, generación de empleo y demás, sino la de desarrollar estrategias que permitan que los ciudadanos vean cuáles son los beneficios de esos sectores y que en consecuencia se conviertan en defensores de los mismos frente a los actores públicos que toman decisiones. Esa iniciativa, que terminó llamándose 3XI, en donde las X eran inspiración, inclusión e innovación, terminó, por ejemplo, incrementando en 20 puntos porcentuales la aceptación del sector empresarial en relación con la opinión pública. Y se pusieron de acuerdo, por ejemplo, para adelantar las 600.000 de 1 millón de operaciones de cataratas que existían entre todos los chilenos, rompiendo cuellos de botella que existían y que no podían ser superados por la institucionalidad. Y acabaron con ese proyecto y siguieron con el siguiente, y siguieron con el siguiente, y siguieron con el siguiente. Y tal éxito tuvo esto que no solamente se incrementó, como les decía, en 20 puntos porcentuales la percepción de favorabilidad del sector empresarial frente a los chilenos, sino que hoy, con el gobierno de Piñera, esa persona que lideró esa iniciativa se convirtió en el ministro de Desarrollo Social, que terminó siendo un ministerio que se llevó Piñera a la presidencia de la República para que siguiera haciendo lo que había hecho antes desde el sector privado, porque fue consciente que a los presidentes los eligen un día y al otro día se acuerdan de que tienen que oponerse a él. Y desde esa perspectiva era importante sostener y mantener y garantizar el respeto por el sector empresarial. Luego, mi invitación es a que sigan adelante, a que profundicen la articulación en la que vienen trabajando, a que, por supuesto, sigan construyendo de manera técnica y articulada las soluciones que profundizan una serie de actividades que, sin lugar a dudas, están produciendo un beneficio que agradecemos todos los colombianos, y particularmente esas 300.000 o más personas que derivan su sustento de lo que ustedes están superando pese a todas las dificultades. Pero al mismo tiempo, sí quisiera aprovechar esta oportunidad que Edgar me ha dado para hacer un llamado para que eso que ustedes hacen lo comuniquen mejor, lo conviertan en el mejor vocero y defensor del régimen en el que ustedes se encuentran, porque ciertamente estamos en un entorno en donde no se aplaude a quien genera riqueza, sino que a veces se le discrimina, en donde no estamos aplaudiendo a quien es más exitoso, sino que estamos casi construyendo la alternativa de aquel individuo que depende de todo y en todo el Estado, y que es a su vez en últimas su súbdito. La libertad económica es importante para este país, y los únicos que son capaces en últimas de defender la libertad económica son quienes empiezan a construir ese derecho de libertad, y las demás libertades a punta precisamente de concretar esos beneficios. Luego, retos bastantes, y el primero seguramente será la reforma tributaria que ustedes tendrán a portas y que se presentará seguramente en septiembre de este año. El plan de desarrollo que iniciará discusión en probablemente octubre, que termina siendo aprobado antes de mayo del año entrante, y la necesidad que tienen de que todo esto que ustedes están construyendo no se vaya a dilapidar, no se vaya a dañar, no se vaya a entorpecer por cuenta de ese clima antiempresarial que yo veo que con preocupación convierte a los actores políticos, a los jueces, a los magistrados, a los tomadores de decisiones en presos de lo políticamente correcto, en donde lo políticamente correcto no es
promover la industria, promover la economía, ayudar al empresario, incentivar la generación de riqueza, sino precisamente ver cómo se le quita para repartirla entre todos los demás. Pero sí nos aterrizó, o sea, claro, o sea, básicamente, y entonces, pues, o sea, ya para cerrar, ya hay un tema, con Diego hablábamos, el porcentaje de pequeñas y medianas empresas, porque pues parte también de comunicar es que están en las zonas francas, o sea, y aparte, pues, o sea, que ya nos dijo que debía de quedar en el Plan Nacional de Desarrollo una política clara de zonas francas, por lo menos un par de párrafos. Pero, Diego y Manuel, ya para concluir, ¿cómo potencializamos la presencia de pequeñas y medianas empresas y cómo comunicamos, que creo que es más del 80%, estamos cercanos al 80% en algunas zonas francas? Ahí tenemos un reto importante. Hoy con la situación otra vez de petróleo, situación y la combinación con el precio del dólar, vuelve la tendencia a depender otra vez de los commodities. Y definitivamente las zonas francas debe ser un instrumento para evitar nuevamente esa tentación. Es decir, debemos seguir creciendo en las exportaciones de los no tradicionales y digamos que ahí como zonas francas tenemos un reto importante. Entre esos retos yo menciono uno, por ejemplo, nosotros tenemos que salir en bloque, no como zonas francas individuales, sino en bloque, a buscar esos mercados y esos clientes que nos pueden estar quitando la competencia regional. Ayer me comentaba Juan Pablo Rivera que, por ejemplo, en Perú ya se aprobó el régimen de zonas francas. Y ellos hicieron muchas visitas y muchas misiones a Colombia tratando de copiar el modelo y ya lo aplicaron. Entonces el tema del régimen de zonas francas es un tema que está muy potente regionalmente y nosotros tenemos, quería resaltar que tenemos un reto importante de salir en bloque, no como zonas francas individuales y de la mano con ProColombia. Yo creo que también un reto importante es lograr de verdad finalizar ese trabajo que venimos realizando con ProColombia hace 3 años. Tenemos que lograrlo. Sobre el tema de pymes, sí, Colombia es un país que yo creía que las pymes en Colombia deben estar entre el 85 y el 90% de las empresas y las zonas francas deberían reflejar ese tipo de situación también que se vive en el país. Hoy en día yo creería que en algunas zonas francas las pymes pueden estar alrededor del 60, 65%, pero tenemos que crear espacios a la medida de ellos. Las pymes están demostradas que son empresas fácilmente escalables, son empresas que fácilmente les entra en innovación, son empresas que fácilmente llegan a nuevos nichos de mercado. En el caso de nuestra zona franca, en Barranquilla, La Cayena, por ejemplo, hicimos un modelo y le pusimos el nombre Cayena Pyme Park, con base en un análisis que hicimos de mercado durante casi un año. Identificamos los tamaños que estaban buscando las compañías y más del 50% de las compañías que llegaban a visitarnos eran pymes. Y desarrollamos un espacio de entre 12 y 24 bodegas como un espacio piloto y fue totalmente exitoso. Entonces digamos que tenemos que vincular las pymes a las zonas francas y además lo otro importante es que son eslabones perfectos en los encadenamientos productivos. Entonces digamos que es muy válida tu pregunta. No sé si Diego quiera reforzar. Sí, yo pues no puedo estar más de acuerdo con usted. Nicolás, me faltó aplaudir, pero uno desde acá no puede aplaudir, es desde allá, porque creo que ciertamente se nos sataniza por generar empleo y hacer inversiones productivas para el país. En este tema de las nuevas empresas, para complementar lo que usted dijo, déjeme contarle unas estadísticas. Somos 960 empresarios, pero yo diría que más del 75% de ellos fueron o son actualmente pymes y micropymes, que han evolucionado gracias al apoyo de la infraestructura que se genera dentro de este tipo de parques industriales. Y pongo un caso concreto que lo mencionó ayer Juan Pablo Rivera. La zona franca de Bogotá, donde funciona el parque industrial más importante hoy de Colombia, aloja 400 empresas que generan 30.000 empleos directos. Hace 21 años eso era una finca. ¿Sí? Entonces, eso no significa tampoco que no tengamos que alojar las grandes empresas y los grandes macroproyectos, por supuesto.
porque allí también tenemos unas cifras importantísimas de infraestructura que le correspondería hacer al Estado con los impuestos, pero que son hechos por el sector privado asumiendo el riesgo. 14 zonas francas de la salud, nuevos hospitales. ¿Acaso no es conocido la deficiencia de camas que hay en cada una de las ciudades principales? Eso lo han hecho, ¿por qué? Gracias al instrumento. Tenemos 13 puertos. 16 puertos. La infraestructura portuaria, ¿a quién le debería interesar promover? Pues al gobierno, naturalmente. 4 zonas francas de exploración y extracción de hidrocarburos offshore. Si no es por el instrumento, no van a venir y necesitamos hidrocarburos, pues esto es conocido. Entonces, las grandes empresas y los grandes macroproyectos son dinamizadores de la economía y generadores de empleo. Pero, como usted dice, como se ha vuelto políticamente incorrecto mencionar eso en público, nos callamos el tema. Y su recomendación, bienvenida. Debemos mejorar nuestra comunicación. Ricardo. Sí, a mí también muy de acuerdo con el análisis de Nicolás, muy bueno. Simplemente no dejar de lado y perder de vista el número de empleos que se genera indirectamente, sin desmeritar los 300.000 empleos que mencionaba quizás a manera de ejemplo, pues estoy seguro que entre zonas francas y puertos son muchísimos más, pero en estudios que hemos hecho aproximadamente hay un factor multiplicador entre 3.6 a 4 empleos indirectos que se generan por cada empleo directo. Si hacemos la multiplicación estamos hablando de más de 1.200.000 empleos que se están generando, pero creo que ese factor multiplicador se queda muy corto cuando tú miras cómo se dinamiza el mercado a los alrededores. Entonces es muy importante, y sobre todo estas grandes empresas hoy en día están muy comprometidas, o estamos con la responsabilidad social empresarial. Muchas tenemos grandes fundaciones donde hacemos muchas obras y muchos beneficios hacia alrededor. O sea, aquí Diego ponía un ejemplo y nosotros también en Palermo hace 8 años o 10 años era un sector de verdad que no es desconocido para muchos, donde había muchos temas de inseguridad, donde había un resguardo de paramilitarismo, donde había de guerrilla, y hoy en día es uno de los sitios más seguros que hay gracias a todo ese empleo que se está generando alrededor. Esa conciencia social, esa conciencia ambiental es importante tenerla. Hoy en día en ese alrededor nosotros podemos tener entre unos 300 a unos 500 empleos directos cuando miramos todas las empresas que estamos en el clúster, pero hoy en día estamos unos 53.000 jornales de trabajo al año a la comunidad que está ahí, que son cifras bien importantes, y lo que esa comunidad empleada, ¿cierto? Y que gasta alrededor, ya hace 6 años que llegué yo, habían 2 o 3 tiendas, hoy hay tiendas, hoy hay peluquerías, hoy hay droguerías, hoy hay supermercados, hoy hay, tienen que ver cómo eso ha crecido. Todo eso es gracias a la generación del empleo que se está dando y los servicios que le prestan a las empresas de transporte, a los camiones y a la industria que va ahí creciendo. Entonces eso es algo que no se puede dejar de lado, que siempre hay que tener en cuenta, y sobre todo el factor social que generan estas grandes empresas. Ricardo, estamos tan de acuerdo que yo en este panel no estoy haciendo de abogado del diablo, sino que todas las mañanas en radio incluso hago de vocero del sector privado alrededor de estos temas. Y esta reflexión va precisamente a hacer que esto sea un mensaje permanente y sistemático, porque hemos tenido funcionarios de alto nivel que equiparaban en medio de reformas tributarias, por ejemplo, las zonas francas a los contrabandistas. Literalmente, yo no estoy inventando lo que estoy diciendo. Y por el contrario, esto es una enorme oportunidad para que Colombia pueda aprovechar una serie de oportunidades que hoy el mundo ofrece. Entonces, la reflexión es no un reclamo por no hacer, sino un reclamo por mostrar lo que se está haciendo, en el sentido de que esa va a ser la única manera de hacerle fácil a los tomadores de decisiones ayudar a que esto se consolide y se profundice con rapidez.
En sentido contrario, lo que van a tener es un gran problema de cómo justificar, profundizar este tipo de instrumentos e incentivos en donde de forma generalizada existe la idea en la opinión pública de que son gabelas en favor de determinados sectores económicos que no representan o no retribuyen proporcionalmente al beneficio que reciben. Ese es un poco el comentario. Qué pena que pues, me tome unas palabras porque tenemos al tiempo. principio del evento, no sé si tú estabas, me referí y con mucho agrado y con mucho interés he oído tu intervención y la verdad nos faltó una moción de felicitación porque eso es lo que sentimos muchos. Aprovechando aquí que estaba la DIAN, también hay unos factores que entre puertos ahora tenemos que ser creativos y llevo más de 5 años y está en la oficina de consulta y jurisprudencia, algo que siempre nos ha preocupado, sobre todo los que manejamos graneles, y hay nodos portuarios donde por factores a veces de calado o de situaciones comerciales impiden agilizar lo que es el descargue. Por ejemplo, el traslado entre depósitos públicos habilitados no los permiten una vez atraque los buques en el puerto. Inclusive cuando lo que pretendemos los depósitos y las zonas francas somos es garantía a la DIAN de que los productos que se manejan por nuestros puertos verdaderamente pagan impuestos. Es increíble que todavía, por ejemplo, una mercancía liberada, pagada los impuestos, no le permiten el traslado entre un puerto y otro. Llevo 5 años, eso está en la sala de consulta, no sé el nombre que tiene esa oficina de la DIAN, y en la nueva reforma no quedó. Entonces, ¿cómo no es posible que una vez hecho levante la mercancía y se paguen los impuestos no podamos disponer el usuario ni los puertos del traslado de mercancías, sobre todo Buenaventura cuando hay contingente de graneles, que es de la cadena alimentaria, y nos llegan 15, 16 buques que tenemos que pasar de un muelle a otro, de un puerto a otro, nos ha dificultado eso bastante. Lo segundo que quiero destacar, y la verdad lo que yo les hablaba al principio, que uno apoyado en la prudencia siempre, les invitaba, tenemos un serio peligro la democracia. Y nosotros como empresarios debemos contar más. Fíjate que nosotros en el tema de responsabilidad social empresarial, ahora en el mes de julio, arranca nuestro gran proyecto de vivienda en Buenaventura, 333 casas que vamos a construir a la comunidad de nuestros empleados. Y les decía eso, somos generadores de riqueza, somos los que generamos los impuestos, generamos empleo. Y fíjate la actitud de las nuevas reformas, que yo siempre he defendido el modelo de la ley primera, cómo 36 veces subieron las contraprestaciones de los puertos. No solamente eso, el porcentaje que tenemos que pagar entre más volumen manejamos, que en mi caso 36 veces me subieron la contraprestación portuaria por una modificación contractual. Y no solo eso, en los terrenos antiguos de la zona franca, el CISA pretende subirme el canon 650 veces. Obviamente no lo he permitido, pero es eso, es como si viven en un castigo continuo al empresario. Ser empresario en Colombia es supremamente difícil. Cosas que uno a veces no dice por prudencia, pero es así. Es decir, siempre es con la idea de como un castigo, como si generación de riqueza fuera lo que tú bien decías, como si estuviéramos robándole no sé a quién, pero eso es la verdad lo que sufríamos, y eso decía aquí, ser empresario 25 años en un sector tan difícil como Buenaventura o como lo era Palermo en su época, eso es lo que tenemos nosotros y esa es la oportunidad grande. Y le decía yo a Bruce, esa oportunidad nos la está dando la ANDI y yo creo que debemos hacer ese ejercicio, contarle al país lo que hacemos, contarle al país que somos empresas de responsabilidad social empresarial muy grande,
también con la fundación que nosotros tenemos, y no es hacernos propaganda, es una realidad. Conozco lo de Palermo hace mucho porque uno de mis principales socios fue el creador y fundación del puerto de Palermo. Eso era una situación diferentísima a lo que es hoy. Igual en Buenaventura, de la mano de los sectores empresariales es que podemos progresar. Y si no está mejor Buenaventura y si no está mejor otras ciudades, es por la corrupción tan espantosa que tenemos. Todos los recursos que damos, los concesionarios, porque el 20% de las contraprestaciones va para los municipios en los cuales están los puertos, además del impuesto de industria y comercio, además de todos los demás impuestos que generamos. Era lo que yo preguntaba, ¿dónde están esos recursos? Les digo yo a los alcaldes en Buenaventura, recibieron el año pasado por solo utilidades de la sociedad portuaria más de 30.000 millones de pesos. ¿Dónde está una vía? ¿Dónde está una casa? ¿Dónde está un proyecto? Entonces yo creo que esa tarea, me alegra oírte hablar de esa forma, porque eso es lo que necesitamos. Y necesitamos ponernos en la tarea de contarle al país lo que estamos haciendo por Colombia. Muchas gracias. Bueno, quedamos aterrizados. Mire que usted sí nos aterrizó. Con eso concluimos este panel. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Muchísimas gracias a los moderadores de este segmento.